¿Qué tal? ¿Cómo están? Se nos fue la E3. Obviamente nadie le tomó por sorpresa el anuncio de que la E3 finiquitó, say no more. Se veía venir, era crónica de una muerte anunciada, creo que ese va a ser el título que le voy a poner al video. Por muchas razones, aunque a lo largo del video vamos a analizar un poco todas ellas. Hay una en principal, que es la que me parece que más ha tenido influencia en esta drástica decisión. Primero, antes de ir al análisis de por qué la E3 se murió, quiero hacer un pálpito que puede ser muy erróneo, pero yo creo que la E3 vuelve. Yo creo que si no es la misma gente, alguien va a comprar los derechos de la E3 y la va a volver a hacer. Y va a volver con intención de ser muy grande. Si lo logran o no, es otra historia. Ese es mi pálpito. O sea, esta es la muerte de la E3 con la vieja organización. Van a pasar algunos años, capaz no tantos. Pero alguien va a revivir la idea de la E3, inclusive con el mismo nombre, ya que la idea sería esa. O sea, va a haber eventos que lo van a verse beneficiados del fin de la E3, para que ellos van a recibir más atención, pero yo creo que alguien va a volver a querer hacer la E3 más adelante. Es mi pálpito. Bueno, ahora vamos al análisis de por qué la E3 terminó. No vamos a decir que fracasó, porque tuvo sus grandes momentos y después su decadencia. Entonces, puede ser que sea algo con el tiempo contado, que me parece que tiene mucho de razón. Puede ser errores internos que llevaron al emprendimiento a fracasar, lo que también puede ser muy probable. Pero hay ciertas cosas que potencian esas dos posibilidades, o sea, esos dos grandes motivos a veces se dan por efectos que podemos analizar. O sea, de malas decisiones adentro no podemos saber, porque capaz que ahora al final tomaron las buenas decisiones y las malas decisiones fueron en la época del auge. Capaz que el auge fue repercusión de muy buen trabajo y después se les subieron los humos y la cagaron, o les vino algo de afuera que los forzó a tomar malas decisiones. Eso no tenemos acceso a esa información en sí. Puede ser que siempre hayan tomado buenas decisiones y aún así la cosa era insostenible. Que creo que va un poco más por ahí. Todas las buenas decisiones, no, todo el mundo se equivoca, empresas se equivocan, grupos de gente se equivocan muchísimo. Entonces, decir que todos lo hicieron bien o todos lo hicieron mal, no. Lo que sí, yo creo que la suma de los hechos y de la dinámica económica lo forzaron a tener que cerrar ese emprendimiento. La E3 comenzó como una idea allá por el 1995, o sea, la primera E3 fue en 1995, la idea fue de antes, en darle un destaque mayor a los videojuegos. Antes de la E3, el lugar donde vos tenías noticias sobre videojuegos era la Consumer Electronic Expo, que era una feria de electrónicos en general, que iban desde batidoras, teléfonos, a computadoras, videojuegos, máquinas de cortar pasto, etc. Todo lo que fuese electrónico que se quisiese presentar al público, hacer negocios, era una Consumer Electronic Show, la CES, ese era el nombre correcto. Consumer Electronic Show. El primer nombre que dije estaba mal. En la CES era donde se presentaba. Y bueno, nosotros que leíamos revistas de videojuegos en aquella época, estábamos muy atentos cuando alguna revista iba a cubrir la CES en Estados Unidos. Y después un día parece que no están cubriendo la CES, están cubriendo una supuesta E3. ¿Y qué es la E3? Ni siquiera sabíamos qué era. Pero bueno, todo pasaba a estar en la E3. Y la E3 tenía la idea de difundir todos los lanzamientos del año en el mundo de videojuegos. Los lanzamientos que habían pasado antes de la E3 en el corto periodo y los que iban a suceder en el corto periodo posterior a la E3. Preparando el mercado para la temporada alta, que es la del Black Friday, Navidad, principalmente de Navidad. Entonces ahí van todas las empresas de videojuegos,
mostrando los juegos que habían lanzado en los últimos tiempos y los que pretendían lanzar a futuro. No nos olvidemos que el mercado en aquella época era muy diferente a lo que es ahora. No existía la distribución digital, la internet estaba en sus pañales, era muy poca gente con acceso a internet, no existía el juego indie y todas las empresas de videojuegos que quisiesen lanzar un videojuego necesitaban que alguien se lo distribuyese porque la distribución era carísima. Aún empresas que no tenían actuación en mercados periféricos tenían que distribuirlo en países como Estados Unidos, distribuirlo en Europa. En aquella época la Europa no era la Unión Europea, o sea, cada país era una legislación diferente, eran políticas diferentes, o sea, cada país necesitaba una distribuidora específica para su país, más de lo que necesita hoy en día. Obviamente, España no es lo mismo que Alemania, entonces tener una empresa que trabaje en cada uno de los países para adaptar la distribución y las necesidades a cada mercado es útil, pero en aquella época era obligatorio. Entonces, vos tenías una empresa chiquita que querías hacer juego, necesitabas asociarte con una empresa grande que te distribuya el juego. Por eso Konami podía tener tantos juegos, por eso Electronic Arts tenía tantos juegos, por eso Nintendo mismo tenía una política de que prohibía a las distribuidoras lanzar más de 6 juegos en sus plataformas por año, para que no hubiese una distribuidora que acaparase todos los juegos. Similar a lo que pasaba con Atari, que cualquier empresa lanzaba cualquier tonelada de juegos sin calidad, por lo importante tenerlos. Después, en la década, al principio del siglo XXI, Electronic Arts compraba todas las licencias de películas para que nadie haga licencias de película en videojuegos. Y bueno, estaban todas esas diferencias del mercado con lo que es ahora. Entonces, la feria era para que gente que desarrollase un juego encontrase un distribuidor, para que distribuidores mostrasen los juegos que iban a lanzar en las plataformas, ofreciesen las ventajas a pequeñas empresas de qué es lo que ellos le ofrecían a los programadores, y sobre todo llamar a la prensa para divulgar todo lo que se estaba lanzando, se había lanzado o se estaba por lanzar. Era el evento, era donde todo pasaba. Por eso la E3 era cerrada al público, no iba al público en general, solamente profesionales de la industria con invitación previa. Entonces, solamente prensa, solamente distribuidores, solamente empresas de programación, todos ellos estaban ahí. Entonces, los que iban a la feria, la prensa, era nuestra forma de saber lo que iba a pasar. En aquella época no teníamos acceso todos los días a internet, la mayoría ni siquiera teníamos acceso a internet. Nuestra información venía de revistas de videojuegos que llegaban generalmente, en el caso de América Latina, con mucho atraso. Lo más avanzado eran las brasileras, que tenían sus propias revistas, y algunos tenían corresponsales que iban allá. La mayoría de lo que eran contrataban las noticias de alguna revista yankee, las traducían y las publicaban. Después, con el pasar del tiempo, los medios fueron mejorando, cada vez más fueron mandando representantes a la E3 para cubrir la E3. Solo que no nos olvidemos que también es el año 1995 en adelante. El mundo del videojuego estaba creciendo, estaba en su auge de crecimiento. Ya no era una pequeña burbuja difícil de trabajar como era en el 83, 84, 85, que se estaba recuperando del crash de los videojuegos de la época del Atari, donde, bueno, a Nintendo le costó un Perú poder vender la NES en Estados Unidos porque ninguna tienda quería comprársela porque tenían miedo de que fuese otro Atari. Ya era un auge, ya era una cosa donde todo el mundo quería participar de los videojuegos. Por eso Sony lanza la PlayStation, porque ya era un mercado explotable, no había que hacerlo crecer. El mercado estaba en crecimiento, estaba maduro. Entonces es cuando todos los paracaidistas comenzaban a llegar. La mayoría no sobrevivieron, Sony sobrevivió. Algunos de los que estaban antes se tuvieron que ir del mercado, como Atari, Sega, pasar a third party. Y la prensa de videojuegos estaba proliferando. Y proliferó mucho con la llegada de PlayStation al mercado, ya que Sony comenzó a gastar cantidades muy grandes de dinero en comprar anuncios en la prensa. Entonces, ser el principal anunciante de las principales revistas independientes, neutrales, y fundar y ayudar a fundar un montón de revistas especializadas en PlayStation. Entonces, ahí comenzó a haber un poco
comenzó a gestarse eso del ganador de la E3. El ganador de la E3 comenzó también con el hecho de las conferencias. Para llamar la atención, las empresas, además de estar en la feria, las más grandes, hacían una conferencia. Bueno, ya que todos los periodistas van a estar acá en la E3, vamos a alquilar un teatro o un salón de eventos y vamos a hacer un evento propio para mostrarlo a nuestro y nos destacamos de los demás. De ahí comenzó a surgir el concepto de ganar la E3. ¿Quién hacía el mejor pre-show a la E3? Que por mucho tiempo, principalmente por los medios esos que Sony comenzaron a difundir como que eso es la E3. El foco de la E3 dejó de estar en la feria, pasó a estar en los pre-eventos. Y el ganador de la E3 era el que hacía el mejor show del pre-evento. Y se comenzó a perder el foco de lo que es la E3, lo que era la E3, que era mostrar los juegos que estaban saliendo en esa época, para ese año fiscal, para las fiestas, para ver lo que el público iba a poder consumir en los pocos meses que le seguían a la E3. Con un vislumbre de lo que iba a ser el año siguiente, ya que la E3 se hacía en el segundo semestre, agarraba los últimos lanzamientos del año para mostrarlos, refrescárselos a la gente y los que iban a salir. Todo valía para arcade, para PC, para las consolas del momento, y eso se fue adaptando siempre con el mercado. La E3 de ahí en más comenzó a ser el centro de los principales anuncios, por eso todo el mundo se acuerda, sí, todo lo importante se anunciaba en la E3. Era la mejor forma hacerlo en un lugar donde vos tuvieses mucha concurrencia de periodistas y gente que te fuese a divulgar lo que vos estabas mostrando. Y la E3 hacía eso mejor que ningún otro evento de videojuegos alrededor del mundo. Se transformó en la referencia de eventos de videojuegos, por más que tuviese la Gamescom, la BGS, el Tokyo Game Show, había montones, pero ninguna le hacía sombra a la E3. Obviamente van a estar los que dicen, pero a mí me gusta más fulano, fulano. Sí, te puede gustar, pero la E3 era por excelencia la feria de videojuegos. Pero comenzó a llegar la internet. Con la llegada de la internet, todo se exponenció. Ya los medios periodísticos dejaron de tener la exclusividad de mostrar lo que pasaba ahí. O sea, eran los principales divulgadores, ya que ellos tenían periodistas, tenían investigadores, tenían corresponsales. Entonces, si era la E3, las noticias salían por ellos. Pero ya vos no tenías que estar esperando al mes siguiente a la E3 para comenzar a ver las noticias de la E3. Las veías en el mismo día en los canales de internet que se dedicaban a eso, no tanto YouTube, porque YouTube también comenzaba en esa época, había límites de espacio y todo eso, pero ya YouTube comenzaba a tener los videos que se filtraban, pero las páginas de periodismo comenzaron a migrar de las revistas a la internet, como todo en general, principalmente el periodismo y la información en general de todos los ámbitos. Entonces ya era todo en el momento, todo el comentando, tipo a los foros, los portales de noticias y todo eso, que tenían los comentarios de las materias abajo, aunque fuesen chiquitas las materias, la gente estaba ahí atenta, comentaba, las debatías con gente que te interesaba en eso, y comenzó a montarse esa gesca de el ganador de la E3. Cada vez más todo caía en los pre-shows, casi nada, sobre todo a partir de la época internetica de la cobertura de la E3, muy poca gente le daba atención a lo que pasaba en el evento de la E3. Todo era las conferencias previas. Los periodistas casi nada reportaban de sus experiencias en el piso de la E3, en la feria de la E3. Lo que más llamaba la atención eran las chicas de la E3, las cosplayers que estaban promocionando los productos. Eso era lo que más divulgaban de la E3, hasta que se volvió tóxico y machista, etcétera, etcétera, y dejaron de hacer eso también. No que fuese importante, pero, o sea, demuestra que ya directamente nada de lo que estaba en el piso era importante. Solo las conferencias de la E3. Y ahí es donde comienza la E3 a perder su atractivo. Mismo que parezca que eso fue lo que le hizo llevar al sumo,
es el inicio de la decadencia de la E3. Eso de el ganador de la E3, eso de los pre-shows ser lo único importante, es lo que comenzó a sacarle importancia al centro de la E3, que era la feria. Si todo lo que importa pasa fuera de la E3 y pasa transmitido hacia afuera en directo, con el tiempo pasó a ser en directo, ¿cuál es la importancia de la feria? La feria se mantenía con los stands que se pagaban para estar ahí, los anuncios y todo eso, lo que generaba plata a los organizadores para seguir haciendo la E3. Pero si todo pasa a ser en el pre-show, si las empresas pasan a gastar más en sus presentaciones individuales de lo que gastan en la feria pasa a ser irrelevante. La E3 es ahora solamente una fecha donde las grandes compañías de videojuegos iban a mostrar sus juegos. Con la distribución digital también las third parties dejaron de distribuir juegos de pequeños desarrolladores, porque los de pequeños desarrolladores pasaron a vender sus juegos por su propia cuenta. Entonces tampoco es que les compensaba a un pequeño desarrollador ir a la F3 para buscar un distribuidor, solamente para que la prensa hable de ello. Pero si los stands eran caros, pero la prensa ni le prestaba atención, ya como que a todo el mundo comenzaba a no cerrarle los números de la E3. Obviamente los fanboys menos informados, más ignorantes, generalmente son los fans de PlayStation, echan la culpa a Nintendo de los Nintendo Direct que hacía antes de la E3, que como diciendo Nintendo se fue a la E3. No, Nintendo estuvo en todas las E3. La que se fue de la E3, dejó de pagar stand en la E3 y de estar presente, fue Sony. Cuando los shows de las otras comenzaron a opacar los de la propia, en la época de la Play 3, Play 4, esa transición, tipo, la Play 3 fue un gran fracaso económico, por el mayor fracaso de la historia de las consolas de videojuegos, y la Play 4 demoró en empalcar, de tener sus propios juegos, entonces todo se hizo mucho vender humo para después, y la concurrencia estaba mostrando productos que vos ibas a encontrar al finalizar el E3 o el mismo día donde surgía el E3. Eso comenzó a opacar a Sony, y viendo que ya no se necesitaba estar en la E3, Sony decidió, me voy. Al Sony irse, se va uno de los principales ingresos de dinero de la E3. A eso le sumás un montón de gente que ya dejó de darle tanta plata a la E3, que compraba stands más chicos o que comenzó a no ir. La E3 comenzó a sufrir económicamente de que ya no era tan rentable. Y un evento de eso cuesta una fortuna realizarse si no podés garantizar que vas a recibir el dinero de vuelta y, mejor de todo, tener ganancias. Se comenzaba a ver amenazado. Por eso las últimas entregas de la E3 comenzaron a verse afectadas. Otros shows comenzaban a ser tan importantes como la E3. Ninguno había superado la E3 hasta ahí. Pero esa decadencia comienza a partir del 2010 en adelante, cuando la internet comienza a ser mucho más popular. Entonces ya todo el mundo tiene su canal de YouTube, ya todo el mundo divulga las cosas en YouTube. Entonces si vos mostrabas un trailer en tu presentación pre-E3, al toque ya lo ponías en YouTube, todo el mundo lo veía. Ya los medios de difusión inclusive no tenían tanta importancia, porque vos necesitabas mirar el canal de la empresa que iba a mostrar eso para ver su presentación, y después vos ibas a YouTube y mirabas el video específico que vos querías. Entonces los medios de prensa también ya comenzaron a ser descartables para lo que es la E3. Entonces a partir del 2010, 2011, 2012 viene definando, y allá por el 2014, 15 ya la E3 comenzó a tocar fondo. Conseguía sobrevivir, pero cada entrega era peor que la anterior, hasta que Sony decide retirarse. De las últimas dos creo que ya no estuvo, 2018 y 2019, o la del 2019 nomás, ya no me acuerdo bien, pero no es tan importante porque es un proceso de decadencia continuado, debido a que ellos no supieron encontrar una respuesta a esa masificación de la internet. Porque tipo Sony podía hacer una conferencia, o Microsoft, o Nintendo, o Ubisoft, o Electronic Arts, con sus juegos sin necesidad de la E3. Ya no necesitas tener a los periodistas ahí. Vos haces transmitir por internet, todo el mundo te va a ver. No necesitas esperar a la E3.
Y encima te tiene que dividir las atenciones con los otros. Entonces mucha gente comenzó a hacer sus anuncios fuera de la 3 para no tener que competir con los anuncios de los demás. Eso afectó muchísimo las ganancias de la 3, lo que comenzó a que tengan menos plata para poder hacerlo, además de los otros cambios que dijimos que fueron pasando, el cambio del público, de cómo informarse. Eso fue lo que más afectó. Eso es lo que lo llevó. Yo percibo desde afuera, obviamente, no sé qué es lo que se discutía puertas adentro, que ellos no le encontraron la solución a cómo compensar eso. Para mí una de las mejores soluciones sería abrir al público y que la feria fuese para el público, similar a lo que pasa en la BGS, la Comic Con. La Comic Con también fue un evento que dejó de ser algo más de nicho y comenzó a destacarse mucho más, y muchísimas empresas preferían anunciar en la Comic Con a en la E3. Entonces, la competencia que comenzó a tener la E3 comenzó a ser muy fuerte y ellos comenzaron a tener menos herramientas con que competirlas y no consiguieron encontrar la respuesta. Ahí llega el 2020, el fatídico 2020, con la pandemia, las cuarentenas, y la E3 era un evento, por más que no fuese abierto al público, era un evento presencial. Y todo pasó a ser digital. Ahí es donde todo el mundo notó cuán poco necesitaban a eventos como la E3. Y a partir del 2021, 2022, cuando las cosas comenzaron a volver a la normalidad, ya no había mucho interés en ir a la E3, de parte de nadie de la industria. Entonces, medio que ellos intentaron volver, pero nunca consiguieron recuperarse de ese shock que fue la pandemia. La pandemia les dio el golpe de gracia, algo que venía en decadencia, pero todavía tenían con qué lucharlo, pasó a ser el The Games Award, por ejemplo. Es un evento que no necesita el público presente, lo haces a puerta cerrada y cambia poco y nada de lo que el evento ofrece. Y ahí hay un montón de anuncios, sobre todo de empresas chicas, que buscan llamar mucho la atención, están ahí. Y las empresas grandes comenzaron a dividir, bueno, un poquitito va en la E3, un poquitito va en la Games Award, un poquitito va en la Comic Con, y lo más fuerte me lo guardo para hacer mi propio evento. Hago mi Direct, mi PlayStation Showcase. No necesito la E3, no necesito la Comic Con. Se fue dividiendo, diluyendo todo, y los organizadores de E3 se quedaron sin herramientas y sin argumentos para aglomerar a las grandes productoras, las pequeñas productoras, a la prensa y al público en la E3. Eso fue lo que más hizo que la E3 decayese hasta no poder ser viable nunca más, o por lo menos por un tiempo. Entonces, esa es mi breve análisis histórico de lo que fue la E3. La vamos a extrañar un montón. Para mí siempre tuvo algo muy muy especial, aún en los eventos más malos. El estar pendientes de los shows previos a la E3 era muy muy interesante. Ver lo que se hablaba, lo que se mostraba, era muy muy lindo y se va a extrañar. Hoy por hoy ni la Comic Con te mueve de esa forma. La Comic Con vos querés saber lo que se anuncia en general y dividir su atención entre los cómics. Bueno, los cómics casi ni anuncian en la Comic Con. Los videojuegos, las películas, etcétera. Entonces no queda todo muy aguado, y no es que esté mal, es diferente nomás, pero para mí se extraña y se va a extrañar la E3, y yo creo que es eso, porque vuelvo al principio del video, va a dar pie a que alguien intente. Si le va a funcionar o no, no lo sé, tampoco tengo certeza. Mi pálpito que alguien va a intentar volver, puede ser que no, puede ser que otro evento consiga encontrar la solución, llamar la atención. No nos olvidemos que a partir del año que viene tenemos Gamescom Sudamérica en San Paulo. O sea, eventos no van a faltar, pero ninguno va a ser la E3. Si te gustó el video, dale like por favor y compartilo principalmente, así hacemos crecer la comunidad. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y nos vemos la próxima.